Bienvenida familia educativa, padres, madres, tutores y docentes en general. El día de hoy continuamos con los trabajos de secundaria con lo que es el grado primero de secundaria. Estamos hablando de los proyectos a realizar en lo que es la quincena 1. Nuestro proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy para estudiantes nos enfatizamos en lo que es el área de ciencias de la naturaleza, donde desarrollaremos lo que es el proyecto sobre la Tierra, un planeta en constante cambio y movimiento. Así nos presenta los elementos a desarrollar. Tenemos que durante estas 2 semanas, recordamos que si estamos hablando de un proyecto de una quincena, vamos a desarrollarlo durante 2 semanas. Es importante desarrollar estos 5 elementos o pasos fundamentales que vamos a tocar. Podemos clasificarlo en lo que es recopilación de información durante una semana y la siguiente semana lo que es la aplicación de cada uno de esos elementos investigados. Recordando que es un proyecto que debe realizarse con el tiempo y los elementos necesarios. Ahora bien, ¿qué se espera en estas 2 semanas? Tenemos que el estudiante va a aprender sobre la formación del planeta Tierra, las placas tectónicas y las consecuencias del movimiento de la corteza terrestre. También trabajar este tema te permitirá conocer el lugar que habitas, analizar posibles riesgos y socializar una propuesta de prevención. Además, podrás recolectar datos y elaborar un informe relacionado con las causas y consecuencias de los eventos sísmicos ocurridos en tu región. Estamos recordando que estamos desarrollando esta parte de este proyecto de ciencias naturales sobre la Tierra, un planeta en constante cambio y movimiento, que se encuentra en lo que es la página 17 de nuestro cuadernillo número 5, cuadernillo de primero de secundaria. Ahora bien, tenemos algunos de los elementos generales que nos invita el área de ciencias naturales para entender estos procesos. Vamos a tomar lo que es el primer párrafo como concepto para ir entendiendo todo lo que es el proceso de formación de la Tierra. Tenemos que, iniciamos con una pregunta: ¿cómo se formó la Tierra? Y tenemos que, para comenzar, es importante reconocer que el origen de nuestro planeta Tierra es el mismo en el distinto sistema solar. Es decir, sin embargo, hasta el día de hoy, la evidencia científica demuestra que la Tierra sigue siendo el único cuerpo celeste con condiciones apropiadas para que exista vida como tal conocemos. Ahora bien, la Tierra es el mayor de los planetas interiores y se creó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y nos va presentando diferentes elementos. Vamos a leer uno más que nos dice: inicialmente predominaban las nubes de gas, rocas y polvo cósmico en constante movimiento. Con el pasar del tiempo, las fuerzas gravitacionales del espacio fueron agrupando y ordenando en forma de anillo todos estos materiales alrededor de una estrella joven y dieron origen al llamado disco protoplanetario, que muchos años después se convertiría en nuestro sistema solar. Nos está dando lo que son diferentes conceptos y el proceso de lo que es el Big Bang y cada uno de esos elementos. Ahora bien, nos vamos a centrar en cuál es el trabajo que va a entregar el estudiante. Por eso no voy a leer todos los elementos que nos presenta de lo que es la formación de la Tierra. Vamos a centrarnos en todo lo que va a realizar. Luego de analizar cada uno de estos elementos y capas, principalmente lo que es la teoría del Big Bang, como podemos ver, nos va a presentar lo que es un enlace, el cual vamos a compartir en lo que es la descripción del video, donde el estudiante va a seguir indagando, investigando sobre lo que es la formación de la Tierra. Ahora bien, nosotros en este video vamos a enfatizar qué debe el estudiante entregar. Ahora bien, ya tenemos estos elementos. Vamos a analizar este esquema o cuadro que me presenta que dice planetas interiores y planetas exteriores. Como podemos ver, aquí tenemos con esta flecha lo que es la parte de la Tierra, es decir, nuestro hogar y los demás planetas. Así entonces entramos en lo que es este esquema que nos permite conocer lo que son las diferentes capas que tenemos. Cuando vemos en nuestro planeta tenemos lo que son las diferentes capas en las cuales podemos enfatizar. Si nos vamos al lado izquierdo, primero derecho, vamos a ver que tenemos lo que es, antes de llegar al núcleo interno, vamos a ver que tenemos lo que son 4 capas: la corteza,
el manto superior, el manto, el núcleo externo, para llegar a lo que es ese núcleo interno. Ya en la parte derecha encontramos lo que son diferentes tipos de capas, donde encontramos lo que es la atmósfera, una capa gaseosa, la litosfera, lo que es una capa superficial sólida, y la hidrosfera, que son los sistemas material de agua. Ahora bien, estamos hablando de la elaboración de este proyecto de ciencias naturales, donde voy a centrarme en los 5 pasos fundamentales para que el estudiante pueda realizar su trabajo. Ahora bien, elemento número 1 que tenemos para analizar: ¿cómo elaborar el producto entregable? Cuando hablamos del producto entregable, nos estamos refiriendo a lo que es a este proyecto que se va a realizar en la quincena 1. ¿Qué necesitamos? Nos presenta que en primer lugar necesitas aprender a reconocer las diversas fuentes de información y su clasificación, primarias y secundarias. Además, es importante aprender a buscar y seleccionar los datos que quieres comunicar. Nunca te quedes con el primer texto, libro o página de internet que encuentres. Observa este video. Este es el segundo enlace que nos está presentando, que también vamos a compartir en lo que es la descripción. Pero, ¿qué nos dice el paso número 1? Que no debemos ir al primer lugar, vamos a decir sitio web, por tomar un ejemplo, y vamos a tomar de una vez los datos que encontramos. Nos presenta que debemos comparar datos, hacer cruces de datos. Por eso recomendamos que la primera semana sea de investigación de los diferentes tipos de elementos para luego elaborar lo que es nuestro proyecto. Buscamos informaciones en diferentes fuentes para corroborar ese dato. Ahora bien, aquí nos presenta lo que son un cuadro en donde podemos aplicar diferentes ejemplos, ya sea el título de lo que es el material que he encontrado, el autor, si es en el caso de que sea digital, que sea de una página web, un enlace como ese es el enlace que usted va a colocar. Lo que es la fuente, porque nos va a referir específicamente, cuando hablamos del enlace, me va a hablar de lo que es dónde o qué página web ha elaborado esta información. Y el autor, la persona, el cual ha escrito. Si es un blog, entonces va a buscar el nombre de la persona que escribe en ese blog para colocar. Entonces, ya lo que son informaciones relevantes vendrían siendo otros elementos que usted desee agregar. Y nos presenta que podemos realizar 2 ejemplos. Teniendo entonces claro que no voy a tomar el primer material que encuentre, entonces paso lo que es al elemento número 2. Estamos viendo que estos proyectos vienen siendo más fácil, digerible para el estudiante, que pueda entender cómo realizarlo de un modo específico. Ahora, ¿cuál es el elemento número 2? ¿Cómo ordenar tus consultas? Y tenemos que, lo más conveniente es elaborar una tabla en la computadora o a mano en donde lleves un registro de los documentos, libros, páginas de internet o audios consultados y sus fuentes. Vendría siendo como lo que es una bibliografía. Debo presentar y tener colocado cada uno de los conceptos que considero importante aplicar en mi proyecto, y también agregar cuál es la fuente, de dónde he tomado esos elementos, para cuando lo presente a mi profesor o profesora pueda justificar de que esos datos lo he encontrado en una fuente totalmente coherente, aceptable, una fuente que existe. Y nos presenta también que también puedes subrayar y elaborar un resumen, y si es un video puedes anotar el tiempo en el que trata lo más importante. De esta manera ganarás el tiempo. Por ejemplo, podría decir, si tengo un video y el video dura 15 minutos, yo puedo decir en el minuto 7:15 es donde explica este elemento que quiero resaltar. Ahora bien, ya tenemos 2 preguntas principales desarrolladas. ¿Cuál es la pregunta número 3? En el elemento número 3 o pregunta 3 tenemos qué es un informe de lectura y cómo organizarlo. Es importante conocer que cuando hablamos de informes de lecturas, estamos hablando de un texto fuente, el cual he tomado como referencia, y voy a hacer lo que es elementos puntuales que he extraído y he agregado también lo que es mi opinión personal, mi criterio propio, es decir, donde usted ha extraído lo que es su interpretación de los hechos que presenta ese texto. Vamos a ver qué nos describe. Y tenemos que el informe de lectura es una herramienta que motiva la lectura crítica de textos claves vinculados con una temática específica. Además, favorece la producción escrita de textos expositivos, explicativos, descriptivos, analíticos
interpretativos y argumentativos que favorecen el aprendizaje y la construcción de conocimiento. Aquí nos invita a observar un video para identificar y tener claro lo que son el informe de lectura y cómo lo vamos a organizar. Ahora bien, ya hemos ofrecido de manera oral cuáles son esos puntos claves. Cuando hablo de informe de lectura, es el texto que voy a tomar y voy a interpretar y analizar con mis ideas. Así me presenta lo que son los continentes en movimiento, otro texto que me va a invitar a ir reflexionando, entendiendo cada uno de esos elementos. Como había dicho anteriormente, no quiero centrarme en todos los textos que tenemos, sino quiero dirigir el video a lo que es cuáles son los elementos que el estudiante va a presentar de manera específica para que pueda primero entender qué va a realizar. Voy a hacer un recorrido luego de cada uno de los números de las preguntas cuando termine con la pregunta 4 y pregunta 5. ¿Qué me presenta la pregunta número 4? ¿Qué información necesitas? Es importante delimitar y clasificar cuál es la información que necesito para aplicar en este informe que voy a entregar de mi proyecto de ciencias naturales. Y tenemos que para este caso en particular vamos a centrarnos en la información relacionada con los movimientos sísmicos en República Dominicana y los protocolos de seguridad antes, durante y después del sismo. Y nos invita a poder visitar lo que son las diferentes páginas web. Una de lo que es la Defensa Civil de la República Dominicana y la siguiente que es Meteosolana. También para ver cada uno de estos elementos que nos va a ayudar a tomar ejemplos y referencias de nuestro informe que vamos a elaborar. Entonces, así llegamos al último elemento. Aquí me está presentando todo lo que es la parte de un mapa, fundamentando en cada uno de esos elementos donde están las diferentes placas. Tenemos lo que es la placa del Pacífico, placa norteamericana, placa de Euroasia y cada uno de estos elementos. Ahora bien, vamos a llegar al elemento 5. Organizar la información que tienes para responder esta pregunta. Aquí ya entonces yo voy a empezar a presentar las respuestas de cada una de las preguntas que he venido formulando durante todo el proceso de investigación. Y como dice, organiza la información. Ahora bien, ¿cuáles son esas preguntas que tenemos? Preguntas que podemos utilizar. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la República Dominicana? En este caso, el estudiante puede dibujar y presentar un mapa en tu informe. También, siguiente pregunta, ¿qué causa la alta actividad sísmica en esta región? ¿Cuáles han sido los elementos más representativos a lo largo de la historia? ¿Qué medidas de prevención deberíamos tener en cuenta? Nos indica que puedes elaborar lo que son dibujos con mensajes creativos para tu informe. Siguiente pregunta, ¿qué acciones propones para disminuir el riesgo frente a un evento sísmico? Y última pregunta, ¿cuáles instituciones son responsables de brindar informaciones sobre este tema? Es importante que cada uno de los enfoques que quiero presentar en mi proyecto de investigación, en este caso el informe que voy a presentar, debo dar respuesta a cada una de estas preguntas. Y, ¿por qué no? Los dibujos o mensajes deben ser claros y concretos para facilitar lo que es su comprensión. Y en este caso puedo utilizar lo que son las infografías. Recordando que cuando hablamos de infografía estamos hablando de ese texto relacionado con imagen para poder llamar la atención y que la persona, el lector, pueda captar el mensaje que quiero presentar. Y así ahora me presenta lo que son algunos de los elementos y recomendaciones que podemos hacer en caso de lo que es un sismo que pueda ocurrir. Pero tenemos que nos centramos en lo que es fundamentalmente los 5 pasos fundamentales para la realización de mi proyecto. Estas son preguntas que nosotros vamos a utilizar como si fuese una autoevaluación del proyecto que hemos hecho. Pero hago el recorrido final para manera de puntualizar cada uno de los puntos que teníamos. Decíamos que el elemento número 1 es la pregunta, ¿cómo voy a elaborar el producto entregable? Después que tenga esa idea, entonces ordenar cada uno de los pasos. Cuáles son las informaciones que quiero presentar y dónde he obtenido esta información, con lo que es el título, el autor, la fuente y esa información relevante o los elementos que quiero resaltar. Elemento número 3, tener claro qué es el informe de lectura que voy a presentar y cómo lo voy a organizar. No es presentar
un resumen de toda la información que está, sino presentar información clave, siempre agregando lo que son mis elementos personales. Así llego al elemento 4, como lo habíamos dicho, tener clara que la información que necesito sea una información en específico para que pueda entenderse todo lo que quiero desarrollar, dando respuesta, como dije anteriormente, a cada una de las preguntas que están durante el proceso de organización de lo que es mi informe. Cada una de las preguntas tocadas en lo que es el elemento 5. Entonces, finalmente, presento lo que es la parte como si fuese una autoevaluación, donde vas a enviar la producción, tu informe, a tu profesor o profesora y nos dice: elabora un informe de máximo de 4 páginas en el que presente las causas y consecuencias de los eventos sísmicos ocurridos en el país, junto con una propuesta de prevención que se convierta en un aporte para disminuir el riesgo. Recuerda que puedes incluir dibujos, gráficas e ilustraciones. También hazle la pregunta a tu profesor o profesora: ¿piensa que querría consultarle sobre los temas que trabajaste en este proyecto? Y anota 2 preguntas para enviarle. Es posible que podría ser que si para otro proyecto, en vez de hacerlo de manera escrita, pudieses hacer lo que es de una manera de una presentación audiovisual a través de lo que podría ser un video. Y evaluando tú, como había dicho al principio, una autoevaluación, evaluando tu trabajo. Escribe aquí debajo qué harías distinto la próxima vez que tenga que hacer un informe de lectura. Como vemos, estos proyectos se están basando fundamentalmente en lo que es el análisis y el criterio propio en opinión para presentar de manera escrita. Recordando, si algún elemento no quedó muy claro, puedes dejarlo en los comentarios, que con muchísimo gusto podemos aclarar cada uno de los elementos para que puedas presentar tu informe de una manera totalmente correcta, siempre basándose en lo que es dar respuesta al elemento principal. ¿Cuál es el elemento principal? Nuestro planeta Tierra, que existe en constante cambio, y cuáles pueden ser esas recomendaciones que usted va a presentar si se presentase lo que es un sismo.